Paz a vosotros, queridos seguidores de Alfa y Omega. Es un placer una vez más poder encontrarnos ante ustedes y querer traerles estas inquietudes, una especie de video de descargo también, para poder hablar acerca de lo que ha ocurrido durante estos últimos tiempos que en nuestra querida Argentina, tan golpeada últimamente, económicamente, anímicamente y también por la justicia, ¿no? De eso queremos hablarles a todos ustedes hoy en esta charla entre hermanos que queremos traerles. Le doy el primer lugar a Eliezer, que abra este pequeño debate. Sí, ¿no? Es hablar un poco de cómo nos afecta a nosotros los cristianos y cómo podemos analizar a la luz de la palabra de Dios estos tiempos primero de pandemia, ¿no? Pero de la cuarentena que estamos teniendo nosotros en Argentina. Y se nos ha criticado desde algún sector por nuestra postura acerca de cómo vemos esta pandemia, la cuarentena y los efectos en la sociedad. Nosotros desde el primer momento hemos dicho que es una muy buena oportunidad para que los gobiernos ensayen una forma de control sobre la sociedad. Y si hay algo que no se nos puede criticar, es que hemos mantenido esa postura durante todo este transcurso de meses que llevamos encerrados, perseguidos en algún punto, de no poder siquiera reunirnos entre los hermanos de las iglesias. Y también nuestra observación que queremos hacer hoy es cuál es el rol de las iglesias en estos tiempos, de los líderes de las iglesias, de los pastores, ¿sí? Porque ha ocurrido un hecho a nuestro entender, y en eso compartimos, si bien durante el programa quizás en algunos puntos no compartiremos, que fue el caso de esta muchacha. A mí particularmente me ha afectado mucho. Es el caso de Solange, una chica que estaba enferma de cáncer, estaba hospitalizada en la ciudad de Córdoba. A su padre, que vivía en Neuquén, si no me equivoco, no se les permitía visitar a su hija por esto de la seguridad clínica, del contagio, de los protocolos, palabra tan utilizada hasta el hartazgo ya, ¿sí? Y que al final este hombre, desde la desesperación, porque esta chica había hecho un video diciendo que necesitaba a su padre, escribió una carta incluso, que después Ariel solamente va a poner el link para que puedan acceder a esa carta que escribió, que es desgarradora en vista de las circunstancias, lo que sucedió finalmente con esta pobre muchacha. Pero este padre quiere entrar a la ciudad de Córdoba, viaja de Neuquén en automóvil y al llegar no le dejan ver a su hija. Y no solamente eso, lo dirigen escoltado hacia la ciudad de Neuquén manejando 40 horas de seguido. ¿Dónde está ahí la voz de los cristianos? ¿Cuál es nuestra postura que podamos tener ahí? ¿Obediencia a las autoridades? ¿Orar por las autoridades ante estos casos indignos? Que esperemos Dios tome cuenta y juzgue a estas personas que hicieron esta injusticia, que una vez que ha muerto Solange, porque murió sin ver a su padre que tanto necesitaba, algunos incluso dicen que murió de angustia, ahí recién la justicia permitió a este hombre participar en el velorio de su hija. Claro, pudiendo tener una excelente oportunidad para demostrar humanidad, estirarle la mano a ese pobre hombre para poder ayudarlo a cumplir ese último deseo de ver a su hija, de poder estrechar ese abrazo tan anhelado que ella quería. La justicia no lo dejó. El COE, quien era el que estaba a cargo en ese momento de permitir o no permitir el ingreso de las personas, que no lo dejó, se justificó agarrándose por los protocolos diciendo los resultados fueron negativos, es decir, positivo por un lado para que no pudiera ingresar, como que él tenía coronavirus,
por eso no le dejaron ingresar a la provincia de Córdoba. Entonces lo llevaron escoltado nuevamente. Imaginamos nosotros lo que habrá llorado ese hombre durante todo ese trayecto, que no lo dejaron parar ni para ir al baño ni para cargar combustible, pero para eso, como decíamos hoy, sí hay plata para mandar patrulleros a una persona escoltada de una provincia a otra, pero no para dejarlo ver y estrechar ese último momento. Y hoy vi la noticia donde él decía que en vez de poder abrazar a su hija, ahora va a tener que abrazar el cajón, y ahora a las 17 horas era el entierro, le despedían a Solange. Sí, también yo me adhiero a las palabras de ustedes de dar nuestra opinión acerca de esto sucedido. Y la verdad, las personas que pasamos por el dolor o que estuvimos cara a cara con la muerte, ¿no? que la saboreamos, como sería la palabra perfecta para eso, sabemos lo que es el dolor, sabemos lo que es una despedida, sabemos, yo principalmente sé los últimos minutos de vida de una persona, lo que es, y hacer un acto como hicieron estas personas perversas acerca de negar. Este hombre no estaba pidiendo que le busquen a su casa y le lleven ver a su hija por sus propios medios. Estaba haciendo eso, rogando, pidiendo por favor. Un acto de no tienen humanidad esta gente. Inhumanos son, sí. Totalmente sin sentimiento, parece ya, no sé, a tal grado llegó la maldad, porque esto es maldad, no es otra cosa. Y como decía Eliezer, acerca de nuestra postura, tal vez mientras él hablaba esto, me estaba imaginando que están pensando las personas de nosotros en la provincia de Misiones, acerca de los chaqueños, porque es como que somos un peligro hoy para la sociedad si nos están negando, por ejemplo, la entrada a la provincia sin un hisopado, un abuso acerca de lo que están cobrando para ingresar. El peligro de todo esto y lo que nosotros siempre veníamos diciendo es ese control sobre la sociedad, porque quien tiene la sartén por el mango, como dicen, es de parte de las autoridades. Hoy cualquier cosa ya es un delito. Yo estaba pensando mientras ustedes arrancaban, esto, por ejemplo, que estamos haciendo acá, ya no hay distanciamiento entre nosotros, estamos quebrando la ley nosotros. Pero está nuestro sentido acerca de lo que hacemos. Estamos expresando nosotros un desacuerdo a la política sanitaria o lo que sea que está de parte del gobierno. Nuestra postura sigue firme. Lo que hablamos acerca de lo que veníamos diciendo, por ejemplo, del desastre económico que se viene, tal cual nosotros planteamos, está siguiendo. Acerca de que esto iba a ser un confinamiento o sería un apresamiento acerca de la sociedad, de los derechos que perdimos en lo religioso, en juntarnos, en hacer los cultos. Por otra parte nos van a decir sí, pero si se respetan los protocolos se puede hacer. Eso ya no es libertad. Cuando uno de restringir los sentimientos del abrazo, de estar juntos en una iglesia, de alabar, de ser libremente, de tener que pedir permiso para todas las cosas, eso ya no es libertad. Y ni siquiera en este caso este hombre no cumplió con protocolos. Cumplió. Uh-huh. Y aparte no estamos hablando de que como regla general se permita a todo el mundo, pero en este caso hacer una excepción. Excepción, exactamente. Es tener sentido común con una persona que está sufriendo y que esta muchacha estaba en la última fase de esa maldita enfermedad. Hacer un uso del sentido común, ¿sí? Eso es lo que decimos, ¿sí? Y en cuanto a lo religioso, de decir que una persona no puede entrar porque tiene 60 años o más,
que un niño no pueda entrar? Porque no se hace el hisopado entonces. Y si da negativo, o si en una comunidad no hay casos, ¿cuál es el peligro si no hay casos? Sentido común. Y lo que está sucediendo es que la gente de bien, o que intenta hacer el bien en nuestra sociedad, sucede como dice el apóstol Pablo, cuando hablaba a Timoteo, en el capítulo número 2 del segundo libro, donde decía, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Hoy cualquier ciudadano de bien es malhechor. Se mancha su prontuario limpio que tenía en su vida, pagando sus impuestos, cumpliendo con todo, con el AFI, con toda la carga positiva que tiene Argentina, cumpliendo con no hacer daño al semejante, pagando todos los papeles de su auto para poder transitar, toda su vida aportando al Estado, para que hoy, por usar un barbijo por debajo de la nariz, en el medio de la nada, ¿sí?, sea considerado malhechor. La injusticia, pero total, es que estas personas, por ejemplo, por romper estas reglas, va preso. Y los violadores, asesinos, son liberados. Esa es la verdadera injusticia de todo este caso que se está hablando. Se ha pervertido todo derecho, todo está al revés. Todo se dio vuelta. Fíjense lo que sucedía en los tiempos del pueblo de Dios, de Israel y de Judá. Hace muchos días que estoy leyendo el libro del profeta Miqueas y me sorprende el paralelismo con nuestra sociedad actual, con nuestro mundo y especialmente con Argentina. Claro, eso es lo que hablamos aquella vez en ese video en vivo que hicimos entre los cuatro. Y no es que tengamos la bola de cristal o tengamos algún secreto o una revelación de Dios. Tenemos la palabra de Dios y esa es la que nos revela las cosas que están aconteciendo, que se suceden al pie de la letra, no se desvían ni a derecha ni a izquierda. Es así. Fíjense, si quieren acompañarnos, en Miqueas, capítulo 3, versículo 9. A mí me sorprende, ¿sí?, el paralelismo, como les decía. Había una corrupción ya moral, como en Argentina. No hay ya una corrupción en la política, en lo económico. Todo eso es una consecuencia, a mi entender, de la corrupción moral de la sociedad, que se manifiesta después en estos actos canallescos, como el que sucedió con esta muchacha y su familia en el día de ayer, o anteayer, ¿sí? Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel. Tranquilamente podríamos decir, oíd, gobernantes de Argentina, de las provincias de Argentina, que abomináis el juicio. ¿Cuántos presos salieron a la calle y al final terminaron contagiándose afuera y no en la cárcel, que supuestamente era el gran peligro que había de contraer este coronavirus? Caso de Luis Delía, que salió porque era un paciente de riesgo, ¿sí? Era una persona de riesgo, perdón, por su edad y sus enfermedades, pero se contagia afuera. Entonces, ¿por qué no vuelve a la cárcel? Y se me pasó y quería decir esto. Este hombre no pudo acceder a ver a su hija, pero Tinelli sí, cuando apenas surgió todo esto, se fue a su casa del sur a estar. Entonces, como que hay una superioridad moral. En cuanto a salud, son inmunes. En cuanto a sus derechos, son superiores hoy la clase política al ciudadano común. Por eso siempre nos reímos, pero nos reímos del dicho, el que tiene plata hace lo que quiere, pero es cierto, el que tiene plata hace lo que quiere, puede pasar por encima de cualquier cosa, de cualquier protocolo, de cualquier barrera que haya. Con dinero se puede comprar muchas cosas, como en este caso. Y yo discutía con un amigo, discutiendo en debate, ¿no? Somos muy amigos y conversábamos sobre esto, si no hay desde la cabeza un ejemplo a seguir, cuando vemos la foto de nuestros políticos, y no importa el partido, yo no estoy hablando ni de macrismo, ni de kirchnerismo, aquí estoy hablando de la clase política dirigente.
¿sí? De todos por igual. A mí ya no me interesa si es de izquierda, si es de derecha, si es macrista, si es albertista, si es cristinista. Estoy hablando de la clase política, que hoy por hoy tiene una superioridad moral. Se ve reflejado en lo económico, en sus sueldos. Tanto aplaudimos a los médicos que hoy cobran una miseria, que supuestamente son los más expuestos, ¿no? Y abomináis el juicio, ¿sí? Y pervertís todo derecho. Si lo que ha sucedido ayer con este hombre no es un derecho pervertido, primero de circular y todo lo que está en la Constitución, pero de ver a su hija convaleciente, si eso no es un derecho pervertido, yo no sé qué puede llamarse derecho pervertido. Que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticias. Conocidos son los casos de muertes a manos de las autoridades en estos días. Por más que no tengan la prensa, que tuvieron otros casos, ¿sí? Sus jefes, y acá lo que decías vos, la economía, el dinero. Sus jefes juzgan por cohecho, por coima, ¿sí? Creo que es cohecho. Sus sacerdotes enseñan por precio, y acá me detengo y digo, ¿cuál es el rol de los grandes líderes de las iglesias hoy por hoy? Que están muy callados, que dicen sí, hay que seguir los protocolos, tranquilos, mientras no nos pasa a nosotros, está muy bien todo. Y después vamos a hablar, si quieren, de la parábola del buen samaritano. No miremos lo que... Apaguemos la tele, no miremos lo que le sucedió al padre de Solange. No, agradezcan a Dios esa hipocresía de orar, porque agradeciendo que no nos pasó a nosotros. ¿Y si te pasa a vos? Y en la tele nos pasa mucho el caso de Solange. Los medios, podríamos hacer un programa aparte, y lo dijimos en su momento, la manipulación que hay en los medios de comunicación. Los chicos, los jóvenes de la iglesia se sorprendían cuando nosotros les decíamos, no miren más la televisión, las noticias. Entonces nos engañan, nos dijeron. Y por supuesto que le engañan. Son formadores de opinión y responden a una ideología. Fíjense que hubo un blindaje a este nuevo gobierno de parte de algunos medios de comunicación, no así con la vicepresidenta. ¿Sí? Los medios le pegaban, por así decirlo, a la vicepresidenta, pero protegían al presidente. Ahora, con esta nueva reforma judicial, fíjense los medios en los próximos días cómo van a empezar a hablar mal del gobierno en general. Responden a una ideología, ¿a quién pone el dinero? A la pauta oficial, ¿sí? Y sucedió en todos los gobiernos esto, para que no digan que defendemos a uno y otro. Y van a decir, Eliezer, estás muy político. Yo ya hablé sobre el cristiano y la política. Es nuestro deber involucrarnos en los asuntos que rodean a nuestra sociedad, que afectan a la gente, ¿sí? No digo militar, no digo ser candidato a algo, pero nosotros tenemos que tener una mirada crítica de lo que sucede a nuestro alrededor y actuar en consecuencia. Yo me imagino a este padre yendo al sur manejando, llorando, sabiendo que su hija se estaba muriendo. Y yo vi a mi padre, cuando sucedió de nuestro hermano, llorar también. Y lo vi llorar después por muchas injusticias que sucedían. Y a mí me tocó no poder llegar a verlo en condiciones normales, ¿sí? No pude llegar a verlo. Y acá este hombre pudiendo ver, porque las condiciones se daban por una cuestión de protocolo, no puede ver a su hija. Sus profetas adivinan por dinero, y acá podemos hablar de economistas, ¿sí? Que hablan de que todo va a estar bien. O, por otro lado, aquellos que insertan pánico en la sociedad. Eso, vos subías otra vez ese video de los futurólogos, ¿no? De lo que iba a pasar en el 2020, supuestamente. Pero vemos en las noticias todo el tiempo metiendo miedo a la gente también. No mostrando todos los datos, ¿sí? Realmente cómo son. Acerca de los medios también, vean lo que está pasando con Viviana Canosa, por ejemplo. Como ella salió a darle tanto palo al gobierno por tomar supuestamente el hidróxido de cloro en público, le hicieron una causa penal por ejercer medicina ilegalmente, por ejemplo.
le buscan la vuelta a todos y con esta nueva ley que van a hacer, por ejemplo, va a comenzar una persecución. Lo que dijimos la vez pasada también es Venezuela, se viene Venezuela y a grandes pasos, rápidos. Viendo los comentarios, siempre estoy diciendo esto, lean los comentarios bajo los videos, de cualquier video que miran. Ahí está la opinión real de la gente. Y en uno de ellos decía que un joven había escapado de Venezuela y viniendo acá a Argentina, y él también decía que cuando Chávez asumió el gobierno, los familiares estaban a favor de Chávez, y él veía que esto no era así, y tuvo razón. Y ahora viene a Argentina y estaba diciendo, está pasando lo mismo que estaba pasando allá. Son los mismos pasos lo que se está viniendo. La manipulación de los medios, prohibir a los medios, sería cortar todas esas libertades y aprovechando todo esto se va a acelerar bastante esto. Y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? Frases como hasta aquí nos ha ayudado Dios nos ha permitido, y la gente dice, mira, citó a Dios, qué bueno. Pero aquí la palabra de Dios nos está diciendo, no está Jehová entre nosotros, no vendrá sobre nosotros ningún mal, pero había una sentencia allí. Por eso a causa de vosotros, Sión será un campo arado, Jerusalén se convertirá en montones de ruinas, y el monte de la casa se cubrirá de bosque. Esto que vos decías, que leías acerca de que los profetas adivinan por dinero, pasó en Venezuela hace un año y poquito atrás, yo creo, que pastores evangélicos supuestamente fueron a orar por Maduro y por la libertad de Venezuela sería del capitalismo o del imperialismo. Fueron a dar su apoyo. Fue una cosa aberrante lo que hicieron, pero es todo pagado por precio, como dicen. Faltó el misericordioso de la tierra. Ayer faltó misericordia en Argentina. Totalmente, eso no hay duda. ¿Qué le costaba llamar a una ambulancia y que venga a buscar al hombre, le pongan adentro, con rociado con alcohol, lo que sea, llévenle al pobre tipo? No hay otra cosa. No usaron ese dinero custodiándole para que él vuelva a Neuquén, a su lugar. El caso del remero que salió en el medio del río. ¿A quién vas a contagiar un pescado, una nutria, no sé? La señora que salió a pasear al perro también. Terminó detenida. Una locura total. Eso ya no tiene pie ni cabeza de lo que están haciendo. Deberían declarar estado de sitio. No queda entre los hombres ningún justo. Todos acechan en busca de sangre. Y acá viene algo muy interesante. Cada cual tiende una red a su hermano. Hoy por hoy se corre el riesgo que te denuncie tu vecino, que te denuncie tu propio hermano de la iglesia. ¿Sí? O sea, corremos peligros entre falsos hermanos también. Sí, eso está profetizado por nuestro Señor Jesús, que cada familiar va a entregar a su familiar. Eso no hay duda, eso. Tal cual. Y aquí también en el versículo 3, estoy leyendo Miqueas 7, versículo 3, para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Hay personas en Argentina y por hoy que tienen más derechos que otros, porque tienen dinero, como decía Ariel, porque tienen conocidos, porque son un apellido que ha ejercido poder durante muchos años en Argentina y son intocables. Eso tiene más derechos, a eso no van presos, ¿sí? Pueden hacer el daño que quieren, pueden reunirse, pueden tener fiestas, como se sabe que en el departamento de un diputado en Argentina, no sé cuántas denuncias tienen ya de reuniones que han tenido en la propia Quinta de Olivos. Hubo ahí que firmaron toda la cola de colectivos que trajeron a la gente ahí. Cuando fue en Formosa también el presidente con Gilles Fran abrazándose, sacándose fotos con las personas. Entonces, ¿cómo pueden pedir a la sociedad responsabilidad si no hay desde la cabeza? El poderoso habla según su capricho de su alma y ellos lo confirman. Y se vienen días intensos en Argentina. Lo que reflexionaba también es acerca, fíjese
lo que se maneja a su antojo, y esto hoy a mí me llamó la atención, por ejemplo, que San Juan volvió a fase 1. Estas cosas van a ocurrir. Una provincia va a hacer esto, la siguiente va a ser Misiones porque hay 3, 4 casos nuevos, y van a estirar esto, y siendo que países tan afectados como Italia o España salieron de todo esto, y nosotros estamos no sé, no hay palabra a decir. La otra cosa que la vez pasada dije es acerca de que se den cuenta de lo que está ocurriendo en Argentina, es acerca de los vuelos. Para mí es muy importante eso lo que está ocurriendo. Fueron cerrados todos los aeropuertos, no hay circulación. ¿Para qué? ¿Por qué? Mientras que en los otros países sí hay vuelos. La gente viaja de un lugar a otro. De hecho, había salido una noticia de que es muy poca la probabilidad de que alguien se contagie en un vuelo esta semana. Pero por eso, hay quienes, infectólogos, médicos, que tienen una palabra superior a otros. Claro. Eso lo había resaltado yo en el video en vivo que había hecho el viernes pasado de los vuelos aquí en Argentina, que había en ese momento que había sacado la captura, había 3 o 4 vuelos en Argentina, mientras que en Brasil estaba poblado el aire de aviones, en Estados Unidos, en Europa, incluso en China, que fue el foco principal de donde surgió el tema del coronavirus. Por todos lados había aviones, por todos lados se volaba, pero menos aquí en Argentina y también, por supuesto, en Venezuela. Ahora bien, esta semana ha llegado un video acerca de una prédica de un hombre que leyó la obediencia a las autoridades, ¿sí? Y leía Romanos 13, 1 y 2. Hace un tiempo atrás yo había sacado un video sobre leer todo Romanos 13. Y créanme que si hubiera ejemplo desde la cabeza, si realmente se estuviera resolviendo el problema del coronavirus en Argentina, si no hubiera esa persecución, por ejemplo, a los que se manifestaron en Coronel Suárez, de personas que salieron a ejercer su derecho de protesta y terminaron todos denunciados y con causas, gente de productora rural, en Bahía Blanca, si no sucediera lo que sucedió ayer con Solange, que para mí esa es la gota que rebosa el vaso, ¿sí? Todos obedecerían. Si uno viera que todo está dando resultado y que es cierto, seguramente obedeceríamos. Pero aquí vamos a leer Romanos 13, 2 versículos quiero agregar a la obediencia de las autoridades. Nosotros no somos anarquistas. Pero cuando vemos que las cosas están mal, tenemos que decirlas. Dice que Romanos 13, muy conocido, ya lo han hablado todos los pastores de las iglesias, que hay que someterse a las autoridades, por supuesto, si no esto sería un caos. El mundo no puede ser no gobernado, tiene que haber un Estado de Derecho que respete la república, división ejecutiva, judicial, legislativa. Por supuesto, tiene que haber un orden. Pero también dice Romanos 13, en su versículo 4, dice que está al servicio de Dios para tu bien, para el ciudadano de bien, que paga sus impuestos, que trata de no molestar a su vecino, que trata de ayudar, que tiene su auto en regla, su casa en regla. Este no tiene que temer. El malhechor tiene que temer, el delincuente tiene que temer, ¿sí? Pero el ciudadano de bien no debería temer. Porque está esta autoridad continuamente al servicio de Dios, y Dios no quiere el maltrato a la gente de bien, que respeta las leyes, ¿sí? Jesús mismo dijo, dad al César lo que es del César. Había una guía, ¿sí? Y era un pueblo sometido también Israel en esa época. Pero aún así había que tener respeto. Yo no voy a ir a bufetear a una autoridad, ¿sí? Incluso cuando llegaba, como en estos momentos, ¿no? Que se está a punto de volcar el vaso de lleno que está, pasaba en Israel que ellos desafiaban a las autoridades cuando ellos ya eran muy oprimidos, como fue en la década en el año 70, cuando fue y se destruyó la ciudad de Jerusalén. Después, alrededor del 135, la rebelión de Bar Kokhba, también muy conocido, donde los macabeos. La revuelta de los macabeos también, era cuando ya estaban muy oprimidos, ya eran demasiado atacados, que era cuando ellos ya no soportaban más, que se levantaban en armas, a pesar
de que sabían de que su oportunidad de ganar era ínfima, ¿no? Era como un acto de desesperación ya. Pero dice, pero si hace lo malo, temen. Pero ahora, en estado como estamos ahora, estado me refiero no a aparatos, sino a situación actual de nuestra sociedad, ¿cómo definir qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Qué es lo bueno? ¿Salir a la calle a matar, como hacen con los jubilados? Esta semana vi un video donde un delincuente le pegaba una trompada a una señora, que estaba con su bolsita de compra en mercadería, le sacó la bolsa y le pegó una trompada. ¿Eso es lo bueno? Porque esta gente está libre. Lo sacan de las cárceles, siendo que no hay tobilleras, que no están las condiciones dadas. Esto está libre. Entonces, ¿qué es lo bueno? Eso. ¿Y lo malo qué es? Salir con barbijo a la calle, protestar, como se hizo este 17 de agosto. ¿Eso es malo? ¿Querés ver a tu hija que está muriendo de cáncer? ¿Eso es malo? El otro grado de injusticia es la pobre gente, por ejemplo, los changarines que fueron los peones golondrina, que fueron a otra provincia a trabajar, a buscar el sustento, ¿no? Y le tocó la pandemia. ¿Cuántos clientes nosotros tuvimos acá de otros lugares que se tuvieron que quedar? Ahora vos imaginate dejar tu casa y no poder regresar a tu casa. ¿Por qué no, por ejemplo, no abren, ayudar a llevar un colectivo blindado, lo que sea, vamos a cargar a toda la gente y llevar, para eso hay plata, ¿no? ¿Por qué no se ocupa en eso, no? Justamente, fíjate lo que dice acá, perdón que te interrumpa ahí, porque justamente lo que decís está también en Romanos 13, por eso digo, leamos todo Romanos 13, versículo 6. Pues por esto pagáis también los tributos. ¿Para qué? Para que las autoridades nos protejan, ¿sí? Para que nos brinden un servicio. Porque las autoridades están al servicio de Dios. ¿Y qué dice también? Dedicadas continuamente a este oficio. Ellos tienen que brindar las condiciones a estos casos particulares. Por supuesto que entendemos que hay una pandemia, de que hay protocolos que respetar, pero hay casos particulares que tienen que ser resueltos por las autoridades, porque es su deber. Lo mismo le decía yo ayer a mi esposa antes de venir para trabajar ayer a la tarde. Justo en TN pasaba la noticia de que había una familia formoseña que está ahí entre Chaco y Santa Fe. Hace 2 semanas están viviendo en una carpa. Ellos se habían trasladado desde Formosa a Comodoro Rivadavia a buscar trabajo y no lo consiguieron. Y entonces volviendo se quedaron atrapados ahí entre las 2 provincias. Están viviendo ahí, los vecinos le dan comida, un negocio le prestaba el baño y así están subsistiendo apenas. O sea, me parece totalmente increíble que inhumano exactamente, cómo alguna de las 3 provincias, ya sea Santa Fe, sea Chaco o sea la propia provincia de Formosa, que es de donde ellos provienen, no les acerquen algo. Bueno, vamos a tratar de solucionarle el problema a esta gente, vamos a traerle de vuelta a su casa, vamos a mandarle un colectivo, lo que sea, pero no puede ser que no le puedan solucionar un inconveniente tan pequeño. Me parece increíble esto. La otra injusticia y sería un abuso de poder es como los que están hoy en el gobierno se adueñaron, por ejemplo, de los respiradores. Los que salgan a manifestarse señalando, yo le voy a negar los respiradores, a ver qué van a hacer. Eso es un abuso de autoridad, porque acá dice, si uno paga los impuestos, uno tiene derecho a lo que pagó, ¿no es cierto? Si yo me enfermo o algo, tengo mi derecho acá en Argentina, gracias a Dios, ¿no es cierto? O teníamos, quiero decir esto, de que nosotros podíamos asistir a un hospital y el hospital nos tiene que solucionar el problema. Pero hoy el temor más grande yo creo que es caer en manos de los médicos, porque vos no sabés con qué te puedes enfrentar. Yo soy paranoico ya en ese sentido, porque, por ejemplo, nos tocó a nosotros que un cliente murió por ACV, creo, y le devolvieron, cuando fueron a averiguar, le devolvieron ceniza nomás. ¿Qué sabés lo que pasó al otro lado? Por eso vuelvo a preguntarnos, ¿no? Dice que tenemos que temer si hacemos lo malo. Ahora, ¿qué es lo malo?
¿Y qué es lo bueno en estos tiempos que vivimos? Salmo 11 dice, si son destruidos los fundamentos, ¿qué puede hacer el justo? En otras palabras, a mí siempre me interesa esto, ¿no? Si ya no hay parámetros, si no hay una medida para definir qué es bueno y qué es malo, o si esa medida la ponen personas injustas, caemos en estas redes de mal, como le pasó a este hombre. Un acto bueno de bondad, de humanidad, de amor. Dice que el amor, para los cristianos, ¿sí? ¿Qué dice el amor? El amor no se goza de la injusticia. La pregunta es, ¿era justo que vea a su hija? A mi entender, sí. Pero si se corren esos parámetros en la era de la posverdad, ¿no? Donde no hay verdad, ¿sí? No hay parámetros. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Y dice la palabra de Dios, hay de lo que dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno. Sí. Y son tiempos en los que se están cumpliendo. Sí, si vamos a Mateo 24, la profecía del fin, por aumentarse la maldad. La maldad va a ir a un aumento. Y estos son, ayer hablaba con un hermano, que son los principios o está comenzando los dolores de parto acerca de la venida de nuestro Señor Jesús. Ese sería nuestro mensaje hoy, tendría que ser nuestra preparación para todo esto. Hay esperanza, ¿no es cierto?, para el futuro, para nuestras vidas, pero acá es el problema pasar esto. Yo siempre digo una frase, sobrevivir y que no te maten en el intento de sobrevivir. Antes que cierres, Ariel, yo quería hablar sobre el rol, ya que hablamos de la situación general de la sociedad, hablamos de lo que entendemos como abuso de poder que se está dando hoy en nuestro país, la manipulación de los medios de comunicación, cómo se ha pervertido el derecho. ¿Cuál es el rol entonces de la iglesia? Y me acordaba de esta parábola del buen samaritano que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado, ¿sí? Y a Jesús siempre lo probaban, ¿no? Y lo criticaban, y él siempre tenía una respuesta que estaba a la altura de las circunstancias. Y acá a un intérprete de la ley se le cruza en Lucas capítulo 10, versículo 25 en adelante. Vamos a leer desde el 30, porque le había preguntado, ¿y quién es mi prójimo?, le preguntó. Y hoy hay que preguntarnos también en los tiempos que vivimos, ¿quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús dijo, un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron. Y vamos a entrar a ese tema de los robos que está habiendo en estos tiempos, del asesinato a sangre fría que hay, aún ya teniendo la posesión, se mata a la gente. Los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y al verlo, ¿qué hizo? Pasó de largo. Nosotros no queremos pasar de largo de esto que ha sucedido ayer, ¿sí? Aún sabiendo que esto puede traer consecuencias en nuestra vida laboral, ¿sí? Sabemos que eso puede suceder, pero no podemos hacer ojos ciegos, ¿sí? a este hecho aberrante, a este acto canallesco realmente que ha ocurrido en la provincia de Córdoba, ¿sí? En esta semana. ¿Qué pasó después? Así mismo pasó un levita encargado del servicio, ¿no? Te enseña la ley también, todo eso. Exactamente. Todos genios dentro de lo que es una religión. Sacerdotes, levitas, todos una autoridad moral superior al miembro común, ¿no? A su entender, a su punto de vista. No digo que sea así. Ahora, llegando cerca de aquel lugar, al ver lo que hizo, ¿lo ayudó? No. Pasó de largo también. Pero un samaritano de Samaria, ¿no? Considerado por los judíos como extranjero, como alguien pagano, ¿no? Mundano, ¿sí? Que iba de camino, vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia. Esa misericordia que
a la que no fueron movidos lamentablemente esas personas que estuvieron en el caso de esta chica Solange. Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Qué diferencia en estos tiempos, en donde se cobran multas a la gente de bien. Donde me contaba un primo nuestro de Misiones, que iba una muchacha caminando, no sé si con el barbijo un poco descubierto, en Misiones, en un lugar bastante deshabitado, ¿sí? Iba caminando ella, paran 4 policías y se la quieren llevar a una comisaría. Ella gritó, hizo un escándalo, y como no se la pudieron llevar a la comisaría, la llevaron a la municipalidad y le cobraron 5.000 pesos. ¿Qué diferencia que hay acá? Acá se le dio dinero aún al que estaba necesitado, al que estaba golpeado. Y no sabemos si a este padre de Solange no le va a caer una multa todavía por romper los protocolos. ¿Sí? ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones?, preguntaba el Señor Jesús. Y él dijo, intérprete de la ley, no le quedó otra, ¿no? El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, y nos dice a todos nosotros, iglesia, líderes, esos que tienen a miles de seguidores, que dicen, no, mientras no nos pasa a nosotros, quietitos, mejor, cuídense, arrodíllense, oren por el gobierno, ¿sí? Que no les pase nada a ustedes, ¿sí? ¿Suena hipócrita? Es hipócrita, ¿sí? Es hipocresía en estado puro. Ve y haz tú lo mismo, nos dice. Nosotros no podemos hacer nada por este hombre, no tenemos ni los medios, ni las conexiones, ni la libertad para movernos, para ayudar a esta persona, y tampoco podemos devolverle a su hija. Pero nos pareció necesario hacer, a modo de homenaje, a modo de denuncia, a modo de despertar, ser atalaya, demostrar que hemos mantenido una postura y que está sucediendo eso que habíamos dicho al principio. ¿A quién creerle? A Dios. Y que era muy probable que este era un ensayo para controlar a toda la población. Exactamente. Por eso a veces es bueno investigar, estudiar la historia, de la historia argentina, la historia del mundo de los últimos tiempos. Y lo que nosotros le veníamos diciendo, lo que se viene es el comunismo acá en Argentina. O disfrazado, como dicen, que el socialismo es mejor porque se reparte la riqueza producida. Es todo mentira. Es el engaño, ¿no es cierto?, que viene sobre la tierra. Hoy le está pasando a Estados Unidos, que la gente está rogando que venga una fuerza de afuera para manejarlos a ellos a su antojo, donde van a caer esta misma gente que pide, por eso va a ser la que va a ser esclavizada. Esto es algo que ya se vivió. Se vivió en Rusia, se vivió en China, se vivió en Cuba, se vivió en Venezuela, se vive en Corea del Norte. Esto no va a traer cosas buenas. No va a traer cosas buenas. Mi mensaje para todos los que quieren hacer algo por su vida, ¿no? Y es simplemente una partecita de la oración de nuestro Señor Jesús. Dice, líbranos del mal. Lo único que nosotros podemos rogar, no caer en la desgracia de una denuncia, de que se nos confunda con otra persona, que justo vayamos un control, nos agarre y que esta gente se ensañe con nosotros. Porque esto es cuando el diablo quiere hacer, por ejemplo, un estrago con una persona, es lo peor que nos puede pasar. Hoy estaba hablando con mi esposa acerca de una chica que trabajaba para un médico, por ejemplo, y a este médico se le pasó por la cabeza que él quería abusar de ella, que la fantasía sexual que él tenía era violarla a esta mujer. Y entraron en conversa y en pleito, ¿no es cierto? ¿Cómo vas a hacer eso? Si yo trabajo para vos, no.
a la larga le drogó y le violó. Fue esta muchacha a hacer la denuncia. Si vos no me traes pruebas, le dijo de la parte de la justicia, que fotos, videos o restos, yo no puedo hacer nada. ¿Y qué vas a hacer? ¿Caíste en la desgracia que un loco o una persona poseída por el diablo quiso hacer algo con vos y estragar tu vida para siempre? Por eso, de nuestro lado está el Dios Todopoderoso, que si nosotros rogamos que nos libre del mal, nos va a salvar. Es lo único que podemos hacer, clamar cada día, cada mañana, cada noche, durante todo el día, rogar que Dios nos salve de esta gente, de estas personas. A mí me tildaron de que yo, ¿cómo voy a desprestigiar o hablar mal de las autoridades? Es la razón, es la pura verdad. No, rueguen no caer en manos de la policía, en manos de la justicia terrenal, ¿no? Es lo único que yo le pido a mi Dios todos los días, que nos libre a mí, a mis familiares, a mis hijos, a lo que sea, porque caer en manos de esta justicia, Dios nos libre. Y bien, para cerrar, obviamente esto no es solamente para la familia de Solange, sino por los Facundo Astudillo, por todos los jóvenes desaparecidos, por los Mario Bolemba, por todos aquellos que tuvieron la mala suerte de caer en esta injusticia que estamos viviendo en estos momentos desde hace muchos años aquí en Argentina. Entonces, para todas esas familias les dejamos: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y por último, para leerles, queremos empezar a pedir el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Queremos que todos ustedes en sus casas, ya sabemos que tenemos nuestros apegos aquí en este mundo maldito, vamos a ser sinceros, este mundo está maldito. Está secuestrado. Está secuestrado por Satanás, quien es el Dios de este mundo. Entonces queremos pedirles a todos que empiecen a hacer fuerza, que empiecen a pedir en sus oraciones por el pronto regreso de nuestro Señor Jesús. Y decirles, Apocalipsis capítulo 22, versículos 17, dice: y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Y el versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve, amén, sí ven, Señor Jesús. Amén, amén. Amén. Estamos con Solange, con Beatriz, que es su mamá, y estaba pensando que si ayer Pablo, que es el papá de Solange, hubiese podido entrar a esta hora, primero nosotros no estaríamos aquí. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, siempre en contacto con tu papá, y el deseo era reencontrarse este fin de semana. Sí, yo quería ver a mi papá. Lo quería ver mucho. Lo seguís esperando. Sí, lo sigo esperando. Para que me acompañe. ¿Qué significa tu papá para vos, Solange? Todo. Mi papá es todo. Y lo necesito mucho. Que es la mamá de Hierro, ¿no? Que está acompañándola en este momento a Solange. Sí, estamos acá esperando. El domingo tenía que llegar él y bueno, no pudo llegar. Maltrataron mucho a mi marido, maltrataron mucho a mi hermana. Hicieron cosas inhumanas con ellos. No puedo creer todo lo que ha pasado, solamente el derecho del padre a estar con su hija y el derecho de su hija a estar con su padre, nada más. Era lo único que querían. Y humillando totalmente a mi hermana, que es discapacitada, humillándola, no poder ir a un baño digno como tiene que ser, como cualquier persona lo podría hacer, pero el maltrato que hubo desde Córdoba hasta Neuquén fue terrible, fue un ensañamiento total, perseguido por la policía como si fueran delincuentes. Simplemente eran personas que querían ver a su hija y a mí y mi hermana discapacitada. No puedo creer todo lo que le hicieron. No, hacer sus necesidades fuera de la ruta,
¿Con qué derecho hacen eso? ¿Por qué lo hacen? Y eso lo ha escrito Sol por no hablar, porque no puede hablar ella. Lo ha escrito en una carta para que vean lo que piensa ella. Porque no solamente mi palabra está como madre, sino hasta la de mi hija, de todo lo que piensa. Bueno, esa carta a la que está haciendo referencia Beatriz me la entregó Solange y me pidió que por favor la lea porque bueno, ella se agita mucho y la carta dice lo siguiente: hola, soy Solange, hija de Pablo Muse y sobrina de Paola Oviedo. Quiero que entiendan que mientras viva tengo mis derechos. Quiero que sean respetados. Lo escribo porque no puedo hablar mucho. Lo que han hecho con mi padre y mi tía es inhumano, humillante y muy doloroso. Siento tanta impotencia que sean arrebatados los derechos de mi padre para verme y a mí para verlos. ¿Quién decide eso si queremos vernos? Acuérdense, hasta mi último suspiro tengo mis derechos. Nadie va a arrebatar eso en mi persona. Lo único que necesito es que escuchen a mi familia y a mí. Las decisiones ante esta pandemia están en cuidarse con todas las precauciones. Y eso era lo que iba a pasar. Ansiaba ver a mi tía y a mi papá. Estoy muy triste por todo lo que le hicieron a los dos. Los trataron muy mal, los maltrataron, hicieron lo que quisieron como si fueran delincuentes. Quiero estar con mi familia y que no sean maltratados por nadie. Espero que con esto que ha pasado con mi familia no le suceda a más nadie. ¿Hasta dónde llegan nuestros derechos? Quiero que se sepa todo esto por el dolor de la familia. No quiero que nadie más sufra por estas situaciones. Ni mi familia, ni ningún ser humano que está pasando por esta misma situación. Porque estoy segura que no soy la única. Amo a mi familia y nadie va a hacer lo que quiera con ellos. Quiero que esto quede bien claro. Gracias por difundirlo y a no callarse. La firma Solange Muse,